Buenas tardes, amigas, amigos. Con el placer de estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir comentando algunos temas y sobre todo en esta ocasión creo que se impone pues revisar un asunto importantísimo. Es nada más y nada menos que la corrupción que brota por todos lados. Como decía un amigo, donde le oprimas, sale pus. Y efectivamente, en Morelos, en Veracruz, en Coahuila, en el Estado de México, en todos lados, la corrupción, esta conducta patológica, sistemática del sistema político y el sistema de dominación política en nuestro país, está dando los resultados y los frutos que sabíamos que en un momento determinado se iban a dar. Es decir, ya no hay posibilidad de que puedan ocultar absolutamente nada. Cada vez que haya una obra que se estrena, cada vez que haya un acontecimiento importante, va a surgir el producto de la corrupción. El socavón de Morelos, del famoso Paso Expreso, como le llamen, es una prueba palpable del grado de corrupción que hay en el país, principalmente de estos últimos gobernantes que hemos tenido. Del partido de la corrupción, que es el mismo, uno tricolor, otro azul y otro amarillo, son el mismo partido. El partido de la corrupción, el partido del abuso, el partido de la desobediencia a la Constitución. No estamos viviendo otra cosa más que la consecuencia de que en este país no se cumpla la Constitución. Podrán decir, bueno, pero qué tan importante es que se cumpla un librito pequeñito, 136 artículos. Pues es vital, porque es el proyecto de la nación el que está ahí referido, es el contenido, es el proyecto que un pueblo en armas nos dejó de legado a los mexicanos de este tiempo. Y estos señores pues, se les ha hecho fácil pasar por encima de la Constitución, imponer sus intereses, imponer los intereses de sus patrones, de los señores que los mandan a ellos, sobre todo al gobierno supranacional, que es el gobierno de los banqueros, organizados mediante el Fondo Monetario Internacional y mediante el Banco Mundial. Bueno, estos acontecimientos nos mueven a una reflexión muy a fondo. Yo quiero ahora referirles, entre otros temas o entre otros asuntos, pero muy particulares, muy específicos, les quiero referir, encontré entre mis papeles por ahí guardado, encontré esta revista, la revista Fortune, que se publicó el 30 de julio de 1990. Esta revista, igual que la otra famosa revista norteamericana también, que publican cada año el listado de las empresas más importantes. Fortune publica cada año la lista de las 500 empresas más importantes del mundo. No cualquier empresa, las 500 empresas más importantes del mundo. Y pues viendo el listado general de las 500 empresas, nos encontramos en el lugar número 65. Ustedes pueden ver aquí, el lugar número 65 lo ocupa una empresa llamada Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa 65 más importante del mundo, de las 500 más importantes. Bueno, estamos hablando de que esos números corresponden a 1989, es decir, unos meses después de que toma el poder el jefe de la banda y de este grupo mafioso que domina nuestro país, que es el señor Carlos Salinas de Gortari. Unos meses después de que él toma posesión, ya sabemos, mediante el fraude electoral también, que ya se hizo costumbre en este país, mediante el asesinato de distinguidos integrantes del equipo del entonces
candidato también a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, a unos meses de ese acontecimiento, de triste recuerdo, encontramos posicionada a la empresa más importante del país en el lugar 65 de las 500 más importantes del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió con esa empresa que además entre las 52 empresas petroleras más importantes del mundo en ese momento ocupaba el lugar 14? El lugar número 14. Es decir, era una empresa de nivel mundial, de nivel internacional, una de las empresas más poderosas del mundo, mexicana, de capital y movida por mexicanos. Una empresa que surgió de las cenizas que nos dejaron las empresas transnacionales que hoy quieren venir en revancha a tomar nuevamente la propiedad de los mexicanos, el petróleo y el gas principalmente. Esas empresas se llevaron hasta los tornillos de las instalaciones de la industria petrolera. Fueron nuestros obreros, fueron nuestros técnicos y fueron nuestros profesionistas quienes sacaron adelante la industria petrolera. Principalmente, obviamente, los ingenieros, los petroleros formados entonces en la Universidad Nacional Autónoma de México y después reforzados por los técnicos y los profesionistas, los ingenieros que se formaron en el Instituto Politécnico Nacional. Las dos instituciones educativas más importantes de este país que le dieron ahí la muestra a todo el mundo de que los técnicos, los científicos y los profesionistas mexicanos tienen el nivel, la categoría, la preparación de cualquier país del mundo. Entonces, ya lo demostramos una vez y creo que quieren que se los volvamos a demostrar. Pero ¿qué pasó con esa portentosa empresa paraestatal de los mexicanos? Bueno, pues que llegó el equipo de los primeros gobernantes que tenemos en México, que son extranjeros, aunque hayan nacido en México. Son extranjeros porque defienden los intereses de los extranjeros, no los intereses del pueblo mexicano. Y por eso empezaron a desarticular la empresa. Nos dijeron que la iban a dividir en 4 partes porque pues era lo moderno, era la moda en el mundo, hacer esta división de estas grandes empresas paraestatales. Nadie les creyó, pero ellos siguieron hasta llevar al punto de convertir a Petróleos Mexicanos en una empresa desahuciada por el abandono y sobre todo por las medidas deliberadas de empobrecer una empresa y volverla una empresa ineficiente, con la corrupción, que ya sabemos que es el principal elemento que practican los gobernantes que tenemos, sobre todo a partir de 1982. Estos gobernantes llevaron a esta situación a Pemex. Y ahora nos dicen, bueno, pues que los particulares que vienen por el petróleo de México están haciendo los grandes descubrimientos. El hallazgo que acaban de encontrar de un área de producción de petróleo enorme. Sabemos que no es cierto. Hoy aparece una carta de uno de los técnicos que trabajó toda su vida en Pemex y que dice, eso lo sabíamos desde hace 20 años. Sabíamos dónde teníamos reservas, sabíamos la cantidad de petróleo, la cantidad de gas que tenemos ahí. Pues claro, pero para eso hicieron su mal llamada reforma energética, que no es reforma, es mutilación y es un cambio a los principios constitucionales en el artículo 27. Y eso no está permitido en la Constitución, por lo que esa disque reforma es un cambio que es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque al violar los principios de la Constitución se vuelve un cambio que no procede.
porque así lo determina el artículo 135 de la Constitución y el 136 también, que establecen que la Constitución no se puede violar, aunque el gobierno que se instale en el poder público de este país sea el que contravenga sus principios. Dice el 136, tan luego como el pueblo obtenga su libertad, el pueblo le dará nuevamente vigencia a la Constitución, y estamos en ese momento. Que nadie se engañe, que nadie piense que una persona, que un grupo, que un partido, que una alianza, nadie va a resolver los problemas del país si no somos los mexicanos, que queremos, que amamos y que vamos a defender con todo a nuestra patria. Es el momento. Ya no tenemos tiempo para andar jugando al desentendido, al que yo voto y me voy a mi casa y a ver qué pasa, al que yo apoyo un candidato y a ver qué hace mi candidato, como si fuera santito, ¿verdad? Yo le pido que me haga el milagro y ahí lo dejo con sus veladoras. No, aquí el asunto es serio, aquí el asunto es de fondo. O nos ponemos los zapatos bien puestos, los pantalones bien puestos, las faldas bien puestas, mexicanas y mexicanos, para defender el país, o no tendremos ya futuro. Y somos los responsables de permitir que se nos haga esto. Es importante, por tanto, que hagamos esta reflexión. Estos tipos que están en el gobierno durante los últimos 35 años, los del partido de la corrupción, unos descerebrados, otros borrachos, otros maniquís, todos juntos han hecho esto. Nosotros tenemos que asumir que nos toca enderezar el barco. Nadie nos lo va a enderezar. Ustedes vean qué trato le dan personas tan detestables como el presidente de los Estados Unidos, Trump, qué trato le dio a este señor Peña Nieto. Él estaba vehementemente hablando con toda su enjundia, entre paréntesis, y el otro, el presidente de los Estados Unidos, viendo hacia otro lado como si estuviera escuchando un sonido que no le importa, o de un animal, o de una cosa, o de una puerta descompuesta, no sé. Ese trato indigno, ese trato es para los mexicanos, porque dicen, ese es tu presidente, mira cómo lo trato. No es nuestro presidente. Yo sé que hay el 80 o casi el 90% de los mexicanos ya repudiamos a Peña Nieto, pero hay que llevarlo a la práctica. No se vale solamente opinar, no se vale solamente molestarse, no se vale solamente hacer dibujitos para el Facebook o el Twitter. No. Las cosas son serias y las tenemos que tomar de esa manera. Hay una proclama que hicimos un grupo de ciudadanos hace escasamente 2 años y medio, 3 años, que quiero hacerles llegar en la próxima entrevista que tengamos, en la próxima oportunidad que tengamos, mediante este valioso medio, para que ustedes vean si vamos bien o si componemos esto, pero ya es una propuesta muy seria de investigadores científicos, de exmilitares, de militares en retiro, de abogados, de ingenieros, de profesionistas, de dirigentes sindicales honrados que están al lado de los trabajadores. Lo vamos a hacer, se los voy a presentar en la próxima ocasión que tengamos y vamos construyendo. Ya es hora de que no nos hagamos como que la Virgencita nos habla la patria, y la patria no es un juego, la tenemos que defender. Muchas gracias, que pasen buena tarde.